como bien decían, vengo hoy aquí en mi carácter de secretaria técnica del Foro Nacional de Cuidados, que es una iniciativa de la cual les voy a comentar, pero vengo también antes de haber participado en la primera etapa en la etapa de diseño y de implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados entre 2015 y 2020. A partir de 2020 dejé de integrar la Secretaría Nacional de Cuidados y actualmente estoy acompañando en carácter de consultora a muchos países de la región que han puesto la mirada en la experiencia de Uruguay y que están avanzando en políticas y en sistemas de cuidados. Y como les decía, hoy me toca apoyar el esfuerzo de una serie de organizaciones y instituciones que van a hacer que, por suerte, en abril, por lo menos, también se hable de cuidados y también se hable de género a partir de la puesta en marcha de esta iniciativa que inició el año pasado, que seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de ello. Hicimos un lanzamiento en el mes de julio de esta iniciativa que básicamente surge de la Red Procuidados, organización en la que también milito actualmente, que, como saben, es una organización de la sociedad civil que tuvo mucho que ver con poner los cuidados en la agenda pública en el Uruguay. Ahí están Clara Fasler, Margarita Perkovich, Rosario Aguirre, unas veteranas divinas que desde hace muchísimos años pusieron sobre la mesa la necesidad de discutir las desigualdades de género, las injusticias vinculadas a la división sexual del trabajo y por qué nuestro país tenía que abordar los cuidados como un problema de política pública. Bueno, la Red Procuidados, que nació como red de género y familia, allá por 2013, cuando en el segundo gobierno del Frente Amplio se comenzaba a gestar la idea del sistema de cuidados y a construir las bases para esa política pública, la Red de Procuidados agrupa una serie de organizaciones de la sociedad civil y también muchas personas que, en calidad individual, se juntan en 2013 en la Red Procuidados, organización que persiste hasta el día de hoy. Bueno, es la Red Procuidados quien le propone a una serie de agencias de las Naciones Unidas plantearnos en este 2024, año electoral, hacer un parate y tratando de no pasar facturas, no hablar del primer periodo de implementación, no hablar tanto del segundo periodo de implementación, sí pensar qué queremos para la tercera etapa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados a partir de la experiencia de estos dos periodos. Es así que entonces el propósito del Foro Nacional de Cuidados es revitalizar una coalición amplia que había tenido el país para impulsar el Sistema Nacional de Cuidados. Allá por el 2013, cuando se creó la red, fue corolario de un debate nacional que puso en todo el país el tema de los cuidados en discusión en el sistema político, en la sociedad civil, en la academia y demás, y fue sobre todo, como digo, la sociedad civil y la academia quienes pusieron el tema en la agenda pública. Entonces, la idea del foro es revitalizar esa coalición amplia de apoyo al sistema de cuidados, que impulse su expansión, que impulse su profundización y que se pueda consolidar finalmente como política de Estado. Entonces, ¿qué actores están involucrados en esto? Como les decía, una serie de agencias de las Naciones Unidas, CEPAL, ONU Mujeres, PNUD y UNFPA. El BID y el Banco Mundial se han sumado a la iniciativa también, pero luego, como les decía, la Red Procuidado como proponente empieza a convocar a una serie de importantes organizaciones e instituciones del país de distinto tipo, y hoy tenemos acompañando este proceso al propio PIT-CNT, a la Universidad de la República, a ONAJPU, a la Fundación Astur, a Flaxo, a CIEDUR y a Amnistía Internacional. Esperamos que en las próximas semanas otras organizaciones también se vayan sumando a este esfuerzo que, como les digo, va a culminar este camino en el mes de abril. Desde julio del 2023 hasta ahora hemos hecho como algunas actividades preparatorias del foro con distintos... Me olvidé de una agencia muy importante estando en esta casa, que es la OIT, ahora que lo pienso. Bien, después del lanzamiento hicimos, la primera actividad que hicimos la hicimos con Sinterforo IT y fue sobre trabajo y cuidados, y en particular sobre las necesidades de formación de las personas que cuidan y los procesos de certificación de competencias laborales en cuidados. Estuvimos discutiendo algunos temas vinculados al financiamiento. PNUD organizó un diálogo con representantes de todos los partidos políticos, que la verdad estuvo muy bueno, con participación realmente de todos los partidos, discutiendo su mirada respecto del futuro del sistema de cuidados. En noviembre, en el marco de los diálogos por el futuro de Naciones Unidas, se convocó a legisladores y legisladoras a dialogar también sobre los desafíos del sistema, y ahí compartimos con Hugo también algunas conversaciones sobre temas de seguridad social.
Y finalmente, en el mes de diciembre, hicimos aquí, en esta casa, junto con CIEDUR, una actividad vinculada al cuidado como derecho y a los compromisos que han asumido los países y también Uruguay en el marco de la Conferencia Regional de la CEPAL con el compromiso de Buenos Aires de noviembre del 2022. Y esto nos trajo a donde estamos hoy. La próxima semana, el 20 de marzo, la red ProCuidados está organizando una actividad para discutir los cuidados en la agenda feminista, que es un tema que nos preocupa bastante cuando, por ejemplo, vemos las marchas del 8 de marzo, vemos las enormes movilizaciones que tenemos en el país. Bueno, la pregunta que nos atraviesa es decir, bueno, están todas las organizaciones feministas incorporando desde diferentes miradas y transversalidades el tema de los cuidados, y es algo que vamos a estar discutiendo la próxima semana. Y del 23 al 25 de abril, y ya dejo la invitación hecha, va a tener lugar el Foro Nacional de Cuidados con una serie de discusiones en formato de eventos centrales, pero sobre todo muchas discusiones en formato de eventos paralelos que van a discutir distintos ejes, que les vamos a compartir toda la información en los próximos días, entre uno de los cuales es trabajo y trabajadoras y trabajadores del cuidado. Quería empezar por el final, porque quiero que entiendan desde qué lugar voy a hablar. Y voy a hablar desde la Secretaría Técnica del Foro de Cuidados, no voy a hablar como integrante del primer equipo de la Secretaría Nacional de Cuidados, ni tampoco voy a hablar como Viviana, mirando la segunda etapa de implementación del sistema. Pero sí quiero colocar algunas ideas pensando en el futuro, como les decía, que es lo que nos ha llevado a poner sobre la mesa esta iniciativa del foro. Y luego, por supuesto, en la etapa de preguntas y de conversación podemos profundizar en algunos aspectos. Lo primero que quiero poner sobre la mesa y que tiene que ver con muchos de los procesos que se están dando en la región es que tenemos que pensar siempre que cuando estamos hablando de cuidados y cuando estamos hablando de cuidados en la seguridad social, solo estamos mirando un recorte de lo que son los cuidados, ¿no? Los cuidados como un concepto muy polisémico con muchos significados y que cada uno y cada una de nosotras puede pensar cosas diferentes respecto del cuidado, y pensando ya en la política pública podríamos decir que hay muchas cosas que quedaron por fuera de la política pública o del sistema de cuidados, cosas que todavía nos estamos preguntando o que todavía no se están implementando. Por poner un ejemplo, la Ley de Salud Mental mandató al sistema de cuidados a tener ciertas acciones respecto de la implementación de esa ley, cosa que hasta ahora no ha sucedido. No sucedió en el primer periodo de implementación y tampoco en el segundo, pero bueno, es algo que está sobre la mesa. Tenemos que pensar las situaciones de calle, tienen que ver con los cuidados. Las situaciones de institucionalización de niños y niñas en el INAU tienen que ver con los cuidados. Bueno, hay un montón de cosas que hasta ahora no habían estado en la conversación y que podrían estar. Entonces, traigo esta advertencia porque lo primero que hicimos en Uruguay, ya desde los 90 y desde los 2000, con la construcción de nuestra conceptualización de los cuidados, fue comenzar a hacer un recorte para poder tener una política pública de cuidados, ¿no? Pero siempre está la preocupación con que cuidados no puede ser todo, porque si no es difícil pensar la política pública. Pero bueno, ahí tenemos los límites de por dónde nos movemos. Entonces, ¿qué hizo la Ley de Cuidados del 2015? Proponer nuestra definición de qué estamos hablando nosotros cuando estamos hablando de cuidados para la política pública, y básicamente tiene que ver con esta idea de que cuidar es promover la autonomía, la atención y la asistencia de las personas que requieren de otras para realizar sus actividades de la vida diaria. Y esta definición es la que nos permite, de alguna forma, acotar cuáles fueron las poblaciones objetivo del sistema de cuidados, que como saben fueron niños y niñas de hasta 12 años, con una prioridad que sigue vigente en la primera infancia. Ahí tenemos como un gran pienso para la siguiente etapa, qué está pasando con los niños y niñas a partir de la edad escolar. Personas mayores y personas con discapacidad, pero no cualquier persona mayor y cualquier persona con discapacidad. Personas mayores y con discapacidad que requieran efectivamente de apoyos de otras personas para realizar sus actividades de la vida diaria. Y también incorporamos, y esta es la novedad de la mirada integral del sistema de cuidados y de su objetivo, a las personas que cuidan, tanto de forma remunerada como no remunerada. Y es así que decimos entonces que el cuidado tiene como una doble dimensión, tiene una dimensión de derecho y una dimensión de función social. Cuando nosotros en Uruguay, y esto viene a cuento del dinamismo que ha tenido la agenda de los cuidados, empezamos a hablar de esto, cuando hablábamos de la dimensión del derecho nos referíamos solamente a la dimensión del derecho que tienen las personas que necesitan de cuidados. Hoy mismo, empezó el martes y termina hoy,
una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a partir de un pedido de Argentina está discutiendo el alcance del derecho al cuidado y cuáles son las obligaciones de los estados respecto de ese derecho. Y ya no se está discutiendo el derecho al cuidado solamente como el derecho de las personas que lo requieren, sino que se está discutiendo el derecho al cuidado en 3 dimensiones. El derecho de las personas que lo requieren a recibirlos en condiciones de calidad, de igualdad, etc. El derecho de las personas a cuidar de forma remunerada también en las condiciones que se requieren. El derecho de las personas a cuidar de forma no remunerada y tener también seguridades para hacerlo. Por ejemplo, licencias, ¿no? Para cuidar. También ese derecho al cuidado desde el punto de vista de la persona cuidadora incluye el derecho a no cuidar y para eso necesitamos políticas públicas. Y hay una tercera dimensión que es el derecho al autocuidado, que también está incorporado en esta conceptualización. Entonces, también traer esto porque Uruguay tuvo mucho que ver con esto, pero esto ha evolucionado mucho y nos pone también en un lugar de repensar aquella construcción que habíamos empezado a hacer desde los años 90 y en la primera década de los años 2000. Entonces, el derecho reconceptualizado así, con estas 3 dimensiones, está sobre la mesa, pero no deja de estar sobre la mesa, más allá de hablar del derecho de las personas cuidadoras, el considerar y el reconocer la enorme función social que cumplen las personas que cuidan, sea de forma remunerada y sea de forma no remunerada para la sostenibilidad de la vida. Entonces, cuando hablamos de cuidados, empezamos a incorporar esta idea de que los cuidados tienen que ser un pilar del bienestar en nuestras sociedades, que tenemos que modificar la forma en la que cuidábamos hasta ahora, donde a partir de ese modelo que históricamente se había dado en llamar el modelo Ganapán, donde eran los varones los que traían el sustento al hogar y eran las mujeres las que se quedaban en el hogar haciendo el trabajo doméstico y de cuidados, no es sustentable por un montón de motivos que tienen que ver en particular en nuestro país, con los escenarios demográficos que tenemos por delante, por suerte, procesos emancipatorios que han hecho que las mujeres nos incorporemos cada vez más al mercado de trabajo, por cambios en las composiciones familiares y un gran etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios lo que están generando es lo que se ha dado en llamar la crisis de los cuidados, y básicamente esto tiene que ver con que hay muchas más personas para cuidar y menos personas en condiciones de hacerlo. Y acá es donde viene esta idea de cómo las políticas públicas, y por eso lo que decía al principio, de cuál es el recorte desde el cual nos paramos para pensar los cuidados, tienen que venir a responder a este déficit y a esta crisis de los cuidados que fue absolutamente visibilizada y profundizada por la pandemia. Creo que en Uruguay fue uno de los lugares más claros, ¿no? A pesar de que nosotros no tuvimos esas cuarentenas obligatorias extremas, las interrupciones de los centros educativos y de cuidados tuvieron un impacto enorme, y hay estudios sobre eso que hablan de cómo una carga de los cuidados ya desigual en los hogares, con una mayor participación de las mujeres, se multiplicó y se dio a cabalidad, o se vio a cabalidad esa triple jornada laboral donde las mujeres casi que estaban cuidando y trabajando de forma remunerada en simultáneo. Entonces acá viene la idea de las políticas de cuidados y una distinción que nosotros siempre hacemos respecto a la construcción de cómo llegamos al sistema, que es decir, bueno, en nuestros países, Uruguay también teníamos programas de cuidados, pero teníamos programas de cuidados dispersos y con diferentes objetivos. Teníamos centros CAIF para la atención a la primera infancia, insuficientes, con horas de funcionamiento insuficiente, y podríamos decir lo mismo de cualquier centro de educación y cuidados. Teníamos respuestas en su mayoría privada para el cuidado de las personas mayores, que son los centros de larga estadía, y teníamos muy pocas respuestas y muy fraccionadas para la atención de las personas con discapacidad que requirieran cuidados. También hay políticas de cuidados en algunos países. Por ejemplo, no sé, Costa Rica tiene la red de cuido, o Chile en algún momento intentó hacer el Chile Cuida, donde se articulan una serie de programas diferentes, pero para la atención a una misma población. Lo que viene a traer la idea de sistema es una idea diferente, y cuando hablamos de sistema integral tiene que ver un poco con esto, donde nosotros, además del objetivo de atender todas las necesidades de cuidados de todas estas poblaciones, nos estamos proponiendo un objetivo mayor, que es modificar la forma en la que cuidamos como sociedad, modificar eso que se llama la organización social del cuidado, y que tiene que ver con cómo se reparte el cuidado, las responsabilidades de cuidados entre las familias, entre el Estado, entre el sector privado y entre los entornos sociales y comunitarios. Entonces, simplemente como para tener la foto,
esta idea de lo que nos costó como país construir la política de cuidados desde los años 90, una primera etapa entre 2005 y 2010 donde los cuidados entraron finalmente en agenda. Todos los partidos en las elecciones del 2004 tenían a los cuidados en sus programas de gobierno. Como les decía, en ese periodo 2010 y 2015, muy fermental, es donde se generan todas las bases para la creación del sistema de cuidados, se conforma el primer grupo interinstitucional, surge la etapa de debate, se empiezan a pilotar algunos programas y se diseña la política que finalmente es base para la ley que se aprueba en 2015 y que genera el primer Plan Nacional de Cuidados 2016-2020, que tiene su primer presupuesto, que tuvo la novedad, y que eso es algo que no se mantuvo para la segunda etapa, de un programa presupuestal específico de sistema de cuidados que nos permitió hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal en distintos organismos del Estado asociados al sistema, y se crea toda la institucionalidad vinculada a la política pública. Entonces, cuando hablamos de qué significa el sistema para Uruguay, y eso es algo que se mantuvo, podríamos decir que hay una continuidad en las dos etapas, nosotros lo que estamos diciendo, y es una cosa que se ha tomado al pie de la letra en los países de la región que están trabajando en esto, es que para tener sistemas de cuidados tenemos que tener tres aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, esta idea de un conjunto de políticas, ¿no? De que nosotros lo que queremos hacer es modificar la organización social del cuidado, cambiar la forma en la que cuidamos como sociedad, con esta idea de, por supuesto, atender al derecho al cuidado, como decíamos al inicio, ¿no? Ahí, más allá de las formulaciones históricas de las 3 R's, ahora estamos trabajando con una idea que la OIT ha puesto sobre la mesa de las 5 R's del cuidado, que tienen que ver con reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, y esto es redistribuirlo entre todos y todas, pero sobre todo entre varones y mujeres, y poder representar que las trabajadoras remuneradas del cuidado tengan una efectiva recompensación y representación. Entonces ahí hay un primer aspecto para que exista un sistema de cuidados. El segundo aspecto tiene que ver con la articulación interinstitucional. A diferencia de otras políticas públicas, esta política no puede ser implementada en solitario por una única institución. Y es así que surge esta idea de un nuevo modelo de gobernanza, que en Uruguay no era novedad. Nosotros tenemos larga experiencia en intentos de interinstitucionalidad con mayor o menor éxito, pero lo cierto es que se entendió que la Junta Nacional de Cuidados era un organismo necesario, donde se sentaran a la mesa ministros y ministras y directores de distintos entes, que en Uruguay son 10, que tienen que ver con la implementación del sistema de cuidados y con el deber del Estado de garantizar ese derecho que ya está casi 10 años antes que lo tomara la Corte Interamericana consagrado en nuestra ley. Y esa misma mirada sobre la institucionalidad del sistema incorpora la participación social en el sistema de cuidados. Entonces, la Junta Nacional de Cuidados, la Secretaría Nacional de Cuidados, hoy Cuidados y Discapacidad, tema aparte, anclada en el Ministerio de Desarrollo Social, y una tercera pata que consagra la participación social en el Comité Consultivo de Cuidados, que tiene una integración que fue transitoria y hoy es permanente, no transitoria en sus grandes representaciones, que son trabajadores y trabajadoras, academia, sociedad civil y proveedores y proveedoras del cuidado, pero sí estaba la intención de que cada uno de estos colectivos pudiera gradualmente procesar su forma de elección de su representación. Y eso es algo que al día de hoy, después de 2 etapas de implementación, no lo hemos logrado. Entonces, un conjunto de políticas, un esquema de institucionalidad de 3 patas, como digo, y la gestión intersectorial de 5 componentes. Y esto resulta clave en particular para la discusión que vamos a estar teniendo hoy, porque muchas veces caemos en el error de decir, bueno, generamos servicios de cuidados y esto es lo que teníamos antes. Podríamos ponerle más plata a tener, no sé, centros de larga estadía públicos, un montón, tener CAIF de tiempo completo, etcétera, etcétera. Pero nosotros consideramos que para que el sistema de cuidado sea efectivamente integral y se ponga como objetivo modificar la actual división sexual del trabajo y generar un modelo corresponsable desde el punto de vista social y de género en los cuidados, es necesario, además de generar servicio, trabajar en otros 4 componentes. La formación de las personas que cuidan, con esta idea de que nadie nace sabiendo cuidar y por eso cuidar no es cosa de mujeres, y a cuidar se aprende, y además se requieren competencias específicas para poder cuidar y cuidar bien y cuidar con calidad, y para eso necesitamos generar trayectorias formativas para las personas que cuidan, que
que primero mejoren sus propias trayectorias formativas y laborales, pero que además eso impacta directamente en la calidad del cuidado que se brinda. Un tercer componente, que es la regulación, que tiene dos dimensiones: la regulación de los estándares de calidad de los servicios de cuidados, pero también todos los aspectos vinculados a regulación laboral, y yo creo que de cara a la tercera etapa de implementación es de los componentes donde los desafíos son aún enormes, en particular en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, pero no solo. Porque en esto también de regulación laboral incluyo, por ejemplo, todo el tema licencias, ¿no? Un cuarto componente que tiene que ver con la generación y gestión de información y conocimiento, para la toma de decisiones inteligente, para seguir profundizando el trabajo con la academia que tanto le ha dado a esta agenda en el país. Y un quinto componente que a veces lo dejamos de lado, pero que resulta clave, que tiene que ver con qué acciones desarrollamos para la transformación cultural. Es decir, por más que nosotros, o que cualquier país, o los países nórdicos en los 70 o en los 80, cuando empezaron a desarrollar sistemas de cuidados, si no trabajamos en la cabeza, en cómo pensamos los cuidados y cómo los desarrollamos en nuestro hogar, no hay financiamiento ni público, ni mixto, ni solidario que banque que toda la provisión de cuidados se brinde en servicios fuera de los hogares. Hay una porción de los cuidados que siempre se va a seguir desarrollando en los hogares, y ahí tenemos que trabajar para que ese trabajo también sea distribuido y reconocido. Entonces, ya casi para terminar, decíamos entonces que la idea que hemos puesto sobre la mesa es decir, bueno, así como nuestro Estado tempranamente digamos que constituyó su estado de bienestar incipiente sobre tres pilares fundamentales, que fueron la educación y la salud pública, y un proceso de seguridad social, una política de seguridad social que ha sido modelo, y que claro, nosotros nos quejamos, la reformamos, pero cuando salís 3 pasos de Uruguay decís, mirá todo lo que tenemos. Bueno, pero teníamos esos 3 pilares y había quedado por fuera los cuidados. Nada más y nada menos que un aspecto que está presente en la vida de todas las personas. Todos, cuando nacemos necesitamos cuidados, cuando crecemos cuidamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a hijos de amigos, cuidaremos a nuestros padres cuando envejecen, y cuando envejecemos vamos a necesitar cuidados. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que está presente en la vida de todas las personas, que como decíamos es un derecho desde sus 3 dimensiones, un derecho consagrado, ¿no? Porque esta cuestión, perdón que me extiendo un segundo con esto, de si la Corte define esta semana o no, no va a ser esta semana, pero como resultado del proceso de esta semana se define que los cuidados se reconocen como un derecho autónomo, que eso es lo que se está intentando conseguir, eso no da marcha atrás para pensar que en todos los instrumentos de derechos humanos los cuidados ya están reconocidos por alguna vía, en convenciones vinculadas a los derechos de los niños, a personas con discapacidad, a personas mayores, y por supuesto en toda la normativa de derechos de igualdad de género. Entonces, la idea es que los cuidados tienen que venir a completar este esquema del bienestar, pero no hay como un pilar estanco y solo. El pilar de los cuidados es claramente un pilar que tiene que estar en coordinación y articulación con los otros 3. Es imposible hablar de cuidados sin hablar de educación. Está siempre el límite difuso, ¿no? De dónde empiezan los cuidados, dónde terminan los cuidados, dónde empiezan la educación, sobre todo cuando hablamos de primera infancia. Pero claro está que las escuelas, las normalitas, cuando vamos de primero a sexto, bueno, ahora noveno, eso significa tiempo de cuidados para las familias. Esas 4 u 8 horas que el niño o niña se está educando, además está liberando tiempo de cuidado de las familias. Y ahí hay un montón de trabajo que hacer, no solamente vinculado al tiempo de cuidado, el tiempo en el centro de cuidados o educación, pero también a las currículas educativas para trabajar sobre aquel quinto componente de la transformación cultural y cómo hablamos de los cuidados con los niños y niñas desde la primera infancia. Hay un segundo pilar que también tiene unos límites terriblemente difusos con los cuidados, que es el de la salud. Pensar en un pilar fuerte y en un sistema de cuidados fuertes tiene redundancias en salud enormes. Para empezar, en ahorros, ¿no? Tener un sistema de cuidados consolidado que aumente, que prolongue la autonomía de las personas, que evite situaciones de dependencia, está demostrado los ahorros que tiene en llamados de emergencia, en internaciones, en uso de medicamentos y un largo etcétera. Pero también cuando hablamos de primera infancia y de atención primaria de la salud, también ahí tenemos que considerar cuál es la mirada desde los cuidados en la atención de la salud de la primera infancia. Y entonces, ¿qué pasa con la seguridad social? Y ustedes han trabajado mucho sobre este tema, yo solamente quiero colocar algunos aspectos que
que ver con cuidados y seguridad social y algunos pocos desafíos pensando en el futuro del sistema y las eventuales proyectos de reforma. Y lo primero que está sobre la mesa son las desigualdades de género de base en el acceso a jubilaciones y pensiones. Y uno dice, bueno, pero estás hablando de las jubilaciones, ¿no? Y la cuestión es mirar, bueno, cuál es el motivo de fondo de por qué tenemos estas desigualdades de género en el acceso a jubilaciones y pensiones. Y ahí nos vamos a encontrar con los cuidados. Las mujeres tenemos trayectorias laborales entrecortadas, precarias, interrumpidas, básicamente por razones de cuidados. Tenemos brechas salariales que luego impactan en nuestros montos jubilatorios y esto de nuevo tiene que ver con bajas remuneraciones en los sectores más feminizados, porque además las mujeres también se insertan más en trabajo doméstico y de cuidados, casi que mimetizándose con el trabajo no remunerado que también realizan en los hogares, ¿no? Y esto de nuevo con la recurrente interrupción en las trayectorias laborales, aún en esos sectores con impactos mucho mayores. Está la discusión sobre la mesa del alargamiento de la vida laboral, ¿no? Y una pregunta que nos podemos hacer es cómo ese alargamiento de la vida laboral va a impactar en los hogares en términos de los cuidados desde dos dimensiones. Primero, cómo va a impactar que mujeres mayores de 60 años sigan trabajando respecto de sus propias responsabilidades de cuidado en los hogares, ¿no? Para con sus parejas, para con otras personas que requieran de cuidados que vivan en su hogar. Pero también sabemos que personas mayores de 60 años, abuelos y abuelas, muchas veces son sostén ineludible de las familias, de mujeres más jóvenes, para poder sustentar su propio trabajo remunerado y sus responsabilidades de cuidados. Y ahí hay también tensiones que se generan con este tipo de propuestas. Hay otro tema que está sobre la mesa que tiene que ver con esto, que es la ausencia del trabajo doméstico y de cuidados en las causales adelantadas por la naturaleza de la actividad, que lo quería traer como uno de los puntos. Y después algunas modificaciones de la reforma que tienen que ver con la pensión de la viudez, ¿no? Donde hay como un corrimiento de las edades, aludiendo que mujeres más jóvenes tienen más posibilidades de su inserción laboral, para insertarse laboralmente. Y la pregunta que cabe acá, o no es una pregunta, sino es una constatación de cómo el pilar de la seguridad social se vincula de nuevo con el pilar de los cuidados. Porque esta inserción laboral de viudas jóvenes solo será posible si hay un sistema de cuidado fuerte que ofrezca servicios de cuidados, que disponibilice servicios de cuidados que les permita efectivamente una inserción laboral de tiempo completo que permita el sostén de un hogar monomarental, que no es necesaria la viudez de por medio para problematizar lo que significa tener un trabajo de tiempo completo para una madre jefa de hogar. Entonces, pensando en los desafíos vinculados a la seguridad social y los cuidados, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar de forma correcta los costos del trabajo no remunerado en las trayectorias laborales de las mujeres? Es un primer aspecto. El segundo aspecto, que es amplísimo, y por eso solo lo dejo a modo de titular, es licencias, y esto tiene que ver con la necesidad de reformas de la seguridad social que sean integrales para incorporar todos estos temas, para lograr esta transformación cultural, esta reorganización social de los cuidados y en particular modificar la forma en la que cuidamos dentro de los hogares, entre varones y mujeres, hay que avanzar en licencias, hay que avanzar en licencias paternales que ojalá algún día se igualen a las maternales, pero que por lo menos se acerquen. Hay que avanzar en licencias exclusivas para varones del tipo, si no se usa, se pierde, porque está demostrado en el mundo que eso es lo único que funciona. Uruguay se jactó por mucho tiempo de ser uno de los pocos países de la región que tiene licencia parental, que puede ser usada por madre y padre, pero lo cierto es que el uso de los varones no llega ni al 5% de esas licencias. Entonces ahí hay una discusión grande para dar. Lo tercero es cómo articulamos el sistema de cuidados con la seguridad de ingresos en las vejeces, ¿no? Ahí hay una articulación para darse y que tiene un corolario en la discusión que tiene que ver cómo financiamos la seguridad social y cómo financiamos el sistema de cuidados, pero lo cierto es que el envejecimiento del envejecimiento genera tensiones en las personas respecto a los costos que el cuidado les genera ante la ausencia de servicios públicos o de subsidios públicos o de financiamiento solidario de las necesidades de cuidados de las personas. En cuarto lugar, esta idea de cómo cualquier reforma del sistema de seguridad social no reproduzca desigualdades de género en el acceso a los ingresos y cómo se hace esto considerando de nuevo el tiempo que las mujeres dedicamos
al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y por último, no contribuir a aumentar las brechas de género en el mercado laboral y, como decían, los ingresos de las vejeces. Entonces, de lo que se trata es de promover una nueva organización del cuidado que, en definitiva, lo que lograría hacer es distribuir todo el trabajo. Distribuir el trabajo que se vuelca al mercado laboral y distribuir también el trabajo que se realiza de forma no remunerada. Entonces, ahí, con esto sí me despido, pensando en la tercera etapa de implementación del sistema. Cuando terminó la primera etapa, habían 3 desafíos fundamentales que estaban sobre la mesa, que las autoridades actuales los reiteran como preocupación y como desafíos, y que yo creo que se mantienen, y estos 3 desafíos son los que tenemos que poner el foco en estos 3 desafíos para pensar la siguiente etapa. Esta idea de que el sistema de cuidados o la política de cuidados es para todos y todas, no es una política para pobres. Todas las personas necesitamos cuidados, tenemos que resolverlo. Otra cosa es cómo llegamos y cómo hacemos que todas las personas accedan al cuidado, pero tiene que llegar a todos y todas en acceso y en calidad del servicio que se recibe. En segundo lugar, la transformación cultural, por esto que decía, de que siempre hay cuidado que se va a hacer en los hogares y necesitamos trabajar en las formas en las que cuidamos. Y un tercer eje que tiene que ver con el financiamiento. No podemos pensar en políticas universales ni con la inversión pública que tenemos al momento, ni pensando solamente en financiamiento de rentas generales. Vamos a tener que ir en algún momento a una discusión de modelos solidarios de financiamiento, que no sé si será para la tercera etapa o para la cuarta, pero que hay que poner sobre la mesa y que tiene que ver mucho con las discusiones sobre seguridad social. Muchas gracias.